8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en nuestros estudios Virgilio Hernández, ex asambleísta y parlamentario andino, además de dirigente político. ¿Cómo está, Virgilio? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Continuamos en un estado de conflicto interno. Las autoridades periódicamente están dando los resultados de los operativos. ¿Cuál es su percepción de lo que está viviendo estas horas el país? ¿Ha mejorado el tema de la seguridad? ¿Hay operativos? ¿Hay cifras? ¿Qué opinión le merece el momento actual por el que atraviesa el país con esta ya incluso flexibilización en cuanto a algunas medidas? Muy buenos días, siempre un gusto poder estar con ustedes. Un saludo para usted, Licenia, Alexis, y para mí también la amable y amplia audiencia que tiene este medio. Creo que efectivamente el Ecuador vive una circunstancia muy compleja, muy compleja. Las cifras de seguridad con las que terminamos el año anterior, 7.800 muertos, el Ecuador convertido en uno de los países más violentos, 46 muertes por cada 100.000 habitantes, o los mapas que se han presentado respecto de el incremento de situaciones violentas, no solo de muertes, sino también de episodios de violencia en el Ecuador y en cada una de las provincias, sin duda es alarmante. Y eso también tiene una explicación, eso también, yo diría, obedece a 3 o 4 factores muy claves que ya se han repetido varias veces, pero que siempre vale tenerlos presentes. Uno, la desinstitucionalización profunda de estos últimos 6 años. Si se acabó con todas las instituciones encargadas del ámbito de seguridad, ¿qué otros resultados se esperaba? Es la pregunta que uno se hace. Si se acabó con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, con los mecanismos de seguridad penitenciaria, que ahora se han convertido en centros desde donde se dirige prácticamente el crimen organizado. Entonces, ¿qué se esperaba? Entonces, este es un elemento clave. Además, la falta de un plan de seguridad que incluya elementos claves como la prevención, la inteligencia, la investigación, el presupuesto, esto también es fundamental decirlo, y adicionalmente un plan que contenga y que contemple medidas que permitan un permanente seguimiento y saneamiento de la fuerza pública, porque lo que ahora ha pasado, lo que ahora se encuentra en cada una de las cárceles y se sigue encontrando, esto evidentemente que se hace con complicidad de quienes controlan el sistema carcelario, pero no solo, porque también hay anillos externos, hay anillos que están controlados por la fuerza pública, y esto lo que demuestra y evidencia es que hay penetración del crimen organizado en la policía, y yo diría también en la fuerza pública. Hay indicios que en las fuerzas militares que señalan eso. Y un tercer elemento que no se puede dejar de ver es el empobrecimiento del país. Entonces ahí hay elementos que, si se interrelacionan, pueden explicar lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador. Y frente a eso, creo yo que las fuerzas políticas han señalado un respaldo en el sentido que se pueda aplicar toda la fuerza del Estado, de la Constitución y la ley, y esto es bien importante, porque también empiezan a aparecer voces que creen que la solución es ir por fuera de lo que es el Estado de Derecho. Piensan que ahora la declaratoria de guerra interna es una autorización para que puedan salir y matar sin considerar que hay incluso unos acuerdos internacionales que también vigilan lo que es la situación de guerra interna. Entonces, hay voces que hablan, ¿no? E incluso se reproducen buscando generar sentido común, que esto empiece a ser como parte de la discusión cotidiana, y empieza a introducirse esta palabra de la limpieza, ¿no? Incluso uno ve memes en los que se ridiculiza, pero empieza a estar presente esto de la limpieza. ¿Y qué significa la limpieza?
y significa ejecuciones por fuera de todo el Estado de Derecho. Entonces, creo yo que hay medidas que se han tomado que son importantes para enfrentar esta situación, recuperar la capacidad del Estado, pero hay que estar vigilantes de cada una de esas potestades que ahora se ha otorgado al gobierno, hay que estar vigilantes de cómo se utiliza el estado de excepción, y así como hay que aplaudir, ¿no es cierto?, operativos como el de ayer de las Fuerzas Armadas, también hay que rechazar cosas como las que vimos en los últimos días de militares frente a un joven pintándole, pues, seguramente porque hacían alguna alusión con su orientación sexual, y al mismo tiempo humillando a este joven. Creo que eso precisamente deteriora el prestigio de las Fuerzas Armadas y también del propio estado de excepción. Virgilio, qué gusto tenerle acá, buenos días, bienvenido. Pero creo que hay algo que también vale la pena mencionar en esta introducción, y es el hecho de que esta demostración de intervención de la fuerza pública en general, de Fuerzas Armadas y Policía, lo que le están diciendo al país es que sí se podía hacerlo. El problema, y creo que la gran pregunta es, ¿por qué se lo hace recién ahora? ¿Por qué este gobierno que tiene apenas 2 meses al frente, desde ayer, y por qué, siendo un gobierno de transición, tomó decisiones que el gobierno anterior no tomó? ¿Por qué Lasso se mantuvo inmóvil? ¿Por qué Lasso y su equipo de ministros encargados de la seguridad no tomaron acciones como las que vemos que sí se podía tomar y que le podían dar respuestas al país más urgentes y evitar, por ejemplo, que ocurran, no sé, una veintena de masacres carcelarias que provocaron al menos 700 muertes dentro de las prisiones? Bueno, la respuesta más inmediata que a uno se le ocurre es por inutilidad, por incapacidad, pero después uno empieza a mirar otros elementos y puede por lo menos plantearse algunas hipótesis. Esto es muy claro. Es decir, esto de enfrentar al crimen organizado y utilizar toda la fuerza del Estado significa desarrollar toda la capacidad investigativa para encontrar no solo a las personas que están en la operación, en el microtráfico, que están en las calles, generando sobre todo el control del territorio, ¿no? Implica también poder establecer conexiones con quienes dirigen y se benefician del negocio. Y este es un elemento que también es importante que se pueda tomar en cuenta. Es decir, ¿qué pasa con el Ecuador, país desde el punto de vista geográfico, estratégico? Pero también hay otro elemento importante que hay que decir. Es un país dolarizado en el que se lava ahora muchos recursos. Ahí hay un estudio de la CELAC al que poca importancia se le ha dado, pero que dice que entre el 2021 y el 2022, no hay el estudio del 2023 aún, pero que aumentó en 3 veces la capacidad para lavar en el sistema financiero recursos que venían de las economías ilegales, de 1.200 a 3.500. Estamos hablando de cerca del 4% del PIB. Ese estudio de la CELAC fue de enero del 2023. No sé, a ver, es un estudio académico, sustentado, basado, citado, con fuentes, obviamente, pero fíjate que, Virgilio, que en los últimos días, Revista Vistazo recoge una declaración de Patricio Carrillo. No es la mejor fuente, pero tengo que citarla porque se trata de un ex general, comandante de policía y ministro del Interior. Y el hombre dice que acá ya no se lavan 3.000, se lavan 10.000 millones de dólares en la economía. Imagine, entonces este es el tema. Entonces uno puede decir, no se actuó por inutilidad, porque incapacidad, porque al igual que en otras áreas no sabían qué hacer, pero uno puede también empezar a establecer conexiones de cómo operaban esos grupos delincuenciales y qué encuentra, que había en el círculo cercano al presidente de la República mucho ruido que empezaba por su propio cuñado. Así es. ¿Sí? Y luego también empieza a haber, ¿cierto?, claros indicios de que en el sistema financiero se lavan estos recursos provenientes del narcotráfico y las economías ilegales, ¿sí? Aumentaron en 3 veces este estudio, o declaraciones como estas que no aumentaron en 3, sino en 10 veces el lavado. Entonces, hay que pensar en que la acción del Estado tiene que dirigirse a quienes operan en los territorios, a quienes causan terror, a quienes son los responsables de la criminalidad en las calles, pero también a los delincuentes que se pasean por los elegantes pasillos del sistema financiero nacional. Esto es importantísimo que se lo pueda hacer. La reunión del domingo
de los cancilleres de la región andina tiene un elemento importante que uno se pregunta, ¿por qué hay que llegar a esta situación para poder establecer una coordinación urgente de los sistemas de inteligencia financiera, ¿sí?, de lo que aquí se conoce como la UAFE, para poder coordinar acciones y que estas acciones coordinadas permitan precisamente identificar quiénes son los beneficiarios del lavado de activos y de los dineros provenientes de economías ilegales? Entonces, uno dice, ahora se hacen cosas que antes no se hacían porque no había voluntad política para hacerlo, porque quizás no se quería topar, ¿sí?, círculos cercanos. Y esto, lamentablemente, contó con la complicidad de altos mandos de la Policía Nacional, que prefirieron incluso, en el caso del famoso León de Troya, archivar la investigación antes que poder llevar a que el país pueda conocer la verdad y que se pueda también sancionar a los involucrados. Y uno diría, también porque no se quería topar o no se quería investigar los beneficiarios del lavado de estos recursos provenientes de las economías ilícitas. Esas son hipótesis válidas, absolutamente válidas en este momento. Ahora se está haciendo, precisamente con el estado de excepción, se está haciendo lo que no se pudo hacer en los 23 estados de excepción. Creo que de ellos 16 estaban dedicados exclusivamente al tema de seguridad en el gobierno de Guillermo Lasso y no se actuó. Y con eso se hizo que se deteriore la imagen y la potestad del Estado, la capacidad del Estado para poder enfrentar estas situaciones complejas. Virgilio, ahora el gobierno tiene mayores herramientas, tiene la cooperación de Fuerzas Armadas, la cooperación de la policía, la aceptación que esto le ha dado a nivel de la población por la forma como se da a conocer estos resultados de los operativos, y ahora a eso hay que añadirle que también tiene vía libre para ratificar los convenios que se han suscrito en el gobierno de Guillermo Lasso con los Estados Unidos. La Corte Constitucional ha concluido que los dos acuerdos para el apoyo militar firmados en el periodo de Guillermo Lasso no requieren de la aprobación legislativa, es decir, tiene todos los elementos y todas las herramientas para combatir la seguridad, pero le falta una, que es la económica, y que es lo que se está debatiendo ahora mismo en la Asamblea Nacional. A ver, es que yo creo que si el gobierno quiere pensar en mediano y largo plazo, no tiene que derrochar el consenso político que ha generado. Y por lo tanto, tiene que valorar que el tema de la guerra interna, en el que todos de una u otra manera estamos de acuerdo que se debe combatir, ¿sí?, pero que esto no alcanza para cualquier cosa. Esto es importante, esto es fundamental, que las instituciones también empiecen a recuperar esta dimensión de la responsabilidad de lo que la Constitución les otorga. Lo realizado por la Corte Constitucional es realmente una barbaridad. Señalar que este acuerdo de cooperación con las fuerzas militares de los Estados Unidos no es una alianza militar es realmente absurdo. Y no lo digo yo, eso lo dicen los propios jueces constitucionales que votan, que tienen voto salvado, la jueza Cárdenas, el juez Richard, se me va ahora tres jueces que establecen que el acuerdo de este acuerdo con los Estados Unidos tenía que haber sido debatido por la Asamblea Nacional. Si solo es eso, no se trata de decir ya lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso y está mal. No, se trata de cumplir lo que dice la Constitución. ¿Y qué es lo que dicen estos tres jueces constitucionales? Estos tres jueces constitucionales dicen, cuando la Constitución de la República, en el artículo 419, habla de que los tratados que tienen que ser conocidos por la Asamblea son los que se refieren a límites. Cuando está hablando de límites, no está hablando solo de una invasión, no está hablando solo de una agresión a las fronteras, está hablando de todos los elementos que tienen que ver con la soberanía. Y dice, si hay un acuerdo en el que se autoriza el ingreso de fuerzas extranjeras, en el que puedan utilizarse y puedan ingresar vehículos terrestres, aéreos, marítimos, sin que dependan de la autoridad ecuatoriana, sino que es directamente desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si al mismo tiempo se permite la libre movilidad del personal, la utilización del espectro radioeléctrico, y que ese espectro radioeléctrico pueda ser manejado directamente desde este comando de operaciones que establece esta fuerza extranjera, en este caso los Estados Unidos, ¿sí? Y que además no pueda haber
no puede haber reclamación, por lo tanto también se renuncia a jurisdicción. No puede haber reclamación ni tributaria, no puede haber inspecciones, ¿sí? No puede haber reclamación por muertes que causen a otros militares o a civiles, no puede haber reclamación. Entonces, estos jueces de la Corte Constitucional dicen, ¿esto no es acaso también afectar al espíritu de la Constitución? Y respecto del artículo de que no hay una alianza militar, ellos dicen, no, esto no es real, porque ya en una resolución anterior, en un dictamen anterior, la Corte Constitucional definió que es una alianza militar y las operaciones militares, el propio ejército ha definido que no solo son operaciones de otra fuerza extranjera, sino también es lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a todas las economías ilegales. Entonces, esto tenía que ser analizado por la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que hay que entender que este momento no puede ser justificativo para decir que esto alcanza para todo. Un caso es lo de la Corte Constitucional, realmente es sorprendente. De algunos jueces no me sorprende. Sí me sorprende del presidente Ali Lozada, que con su voto, porque es su voto el definitivo, permitió que esto pase sin la discusión en la Asamblea Nacional. Y así lo determina la Constitución. Por lo tanto, esto es una flagrante violación al espíritu de lo que determinó la Constituyente y a lo que está escrito en el artículo 419 de la Constitución. Y el segundo elemento, claro, en el que estamos frente a este ejemplo de que no alcanza para todo, es que hay fuerzas políticas que han estado muy cercanas, e incluso en el manejo de la Asamblea, el propio Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, siempre señalando elementos propios, pero ha permitido también aprobación de leyes económicas, de 2 leyes económicas, de 7 leyes, ¿sí? Pero ahora se le está diciendo, no es conveniente el IVA. No es conveniente el incremento del IVA. Y no es comparable con lo que pasó en 2016. Virgilio, le traslado esta inquietud y yo he escuchado argumentos por parte de compañeros suyos del partido que se refieren a eso, pero obviamente tenemos la oportunidad de conversar con usted. Y a propósito de, Novoa ha dicho que la Revolución Ciudadana se acuerde lo que hicieron después del 2016, tras el terremoto del 16 de abril, cuando se estableció a través de la Ley de Solidaridad un incremento temporal de 2 puntos en el IVA. ¿Por qué es diferente de lo que sucedió entonces a lo que está sucediendo ahora? No, y más bien agradezco la pregunta, porque yo fui presidente de la Comisión de Régimen Económico. Por lo tanto, fue en esta comisión en la que se tramitó el proyecto en 20 días y como no tuvo objeción por parte del Ejecutivo, porque se lo hizo además en coordinación con el Ejecutivo y con otras fuerzas políticas, el proyecto entró inmediatamente en vigencia. Pero claro que es diferente. Es decir, no se puede uno analizar, y este es un debate siempre con algunos analistas económicos que piensan que la economía es algo técnico, ¿sí? Y entonces creen que la misma medida puede ser aplicada, ¿sí? Independientemente del contexto y de los resultados. Y no es igual, absolutamente. Hay diferencias, voy a mencionar 2 o 3. Primero, ¿cuál era el contexto? Del 2014 al 2016 el país vivía un año de crisis, crisis provocada por varios factores. A esto el expresidente Correa, recordarán ustedes, llamó la tormenta perfecta. Sí, porque había una serie de elementos. Caída del precio de los commodities, petróleo. El petróleo estaba por menos de los $50, en la banda de los $40 era el precio del petróleo. Digamos a 20, ¿no? Sí, exacto. Pero había una economía que se estaba recuperando. Había una economía que estaba funcionando. Segundo, eso sí es un elemento imprevisto, un terremoto que se calculó cuál era la dimensión del daño, 3,000 millones, más de 3,000 millones, era lo que iba a costar la reconstrucción y reactivación de la provincia de Manabí y Esmeraldas y las otras provincias que fueron afectadas por el terremoto. Estaba cuantificada. Las medidas se establecieron como compensaciones extraordinarias a los distintos sectores, pero obviamente, siguiendo el espíritu de la Constitución, se hicieron de forma progresiva. Y también se hizo el incremento del IVA, pero se lo hizo temporal, que después dejó de estar en vigencia.
Entonces, era diferente la situación. Ahora, la misma medida, después de haber tenido 7 años ya desastrosos, de una población empobrecida, de una economía que no se reactiva, obviamente que esa medida puede tener efectos absolutamente distintos, porque este es un impuesto regresivo, esto es indudable, ¿sí? Afecta más a los que menos tienen y afecta más a los que ya han sido además golpeados por la delincuencia, por las extorsiones que han tenido muchos de ellos o sus familias que salir del país. Entonces, si hay un conjunto de fuerzas políticas que le están diciendo, que le están expresando, ¿sí? No estamos de acuerdo con esto, creo que no puede seguir ese estilo que siguió o que tenía el expresidente Lasso de querer a como dé lugar cumplir esto, que seguramente también será parte de la presión de organismos multinacionales, seguramente será parte de las insistencias del Fondo Monetario Internacional. Entiendo que en los diálogos que han tenido con las distintas autoridades de ejecutivo, legislativo, parte de las insinuaciones que ha venido de esta delegación que visita el Ecuador ahora de altos funcionarios norteamericanos también ha sido el tema de cómo poner recursos y cómo en este caso establecer un apoyo a estas propuestas tributarias del gobierno, ¿sí? Y eso se entendería porque efectivamente hay una relación con las presiones que ejerce el Fondo Monetario, pero en este momento serían absolutamente perjudiciales. Pero ¿cómo se puede valorar el costo de una guerra además atípica como la que está viviendo el país? Pero además otra cosa, Alexis, que no es una cosa que tiene un punto de finalización, pues. No sabemos cuándo va a pasar. No, es que precisamente parte de la crisis que en este momento tenemos es por no haber asumido al tema de seguridad como una política de Estado. En el 2017 había un plan de seguridad, había que continuar con ese plan de seguridad, pues. Pero como todo había que destruir, dejaron la seguridad sin asumir que es una política de Estado. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Con este argumento, hoy se requieren 3 puntos. ¿Qué van a decir el próximo año? Que como esto hay que continuar, que como esta guerra hay que continuar, se requieren 2 puntos más. No, el problema es realmente el tema fiscal. El propio gobierno asume el discurso cuando presenta el proyecto de que hay necesidad de financiar la guerra interna, pero después también alude a los problemas fiscales. Entonces no se está hablando claro al país. Y en esto claramente no hay consenso. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pero hay más propuestas. Hay más propuestas. El mismo presidente ha dicho, está hablando ya de un IVA mixto y de una focalización de los subsidios. Sí, que ya en este momento, frente al proyecto y frente a los 1.300 que dice que generarían, o sea, que los estudios dicen que se generaría con 1.300 millones de dólares con los 3 puntos de elevación, en este año, sin embargo, no serían 1.300, serían 1.100, porque ya enero y febrero se habrían corrido, ¿sí? Frente a eso, hay propuestas que en este momento le otorgarían no solo 1.100, sino más recursos al gobierno para poder enfrentar las situaciones de este momento. Y bueno, discutamos, hay que discutir. Yo creo que hay otros temas que efectivamente hay que discutir. Hay propuestas que no se pueden decir, no discutamos. Esto que se señala, puede venir después esta discusión académica de si es un impuesto que se eleva a ciertos productos que son suntuarios o esto ya es impuesto a los consumos especiales. Pero sí, es posible discutir este tipo de cosas, ¿sí? Hay productos que son adquiridos por las capas más altas de la población y que podrían tener un IVA diferenciado. Bueno, tengamos el tiempo para discutir razonablemente eso. Es el impuesto a consumos especiales. Tengamos el tiempo para discutir qué se puede hacer respecto de la focalización. Todos estamos de acuerdo en el principio. No pueden ser beneficiarios de recursos del Estado aquellos que quieren mantener lujos. No pueden ser beneficiarios. Eso todos estamos de acuerdo. No pueden financiarse, ¿no es cierto? Vehículos que cuestan más de $100,000, más de $80,000, $100,000, que después hacen incluso que generan problemas en las ciudades, como los famosos piques y todas estas cosas, y no pueden seguir funcionando con gasolina subsidiada, ¿sí? Estamos de acuerdo. En el tema podemos estar de acuerdo. Es necesario ir hacia una focalización. El punto es cómo se hace esa focalización. Eso merece ser debatido, eso merece ser discutido. Si es que habría la comprensión de aprovechar políticamente este momento y esta voluntad política que existe para enfrentar al crimen organizado como el principal enemigo del Estado, debería
recogerse las propuestas que este momento existen, ¿sí? Comprometerse para que no se va de forma arbitraria a través del mecanismo del veto, ¿sí? A volver a incluir los temas del IVA y darse el tiempo necesario este año para ir buscando alternativas más estructurales. Esto es lo que debe hacerse. ¿Está en capacidad la comisión de incorporar ese tipo de propuestas, tomando en cuenta de que el único que tiene capacidad para establecer o plantear iniciativas de carácter tributario es del Ejecutivo? ¿La Asamblea podría hacer estas incorporaciones? Sí, desde luego. La jornada de hoy. No, es que, a ver, no, es que no hay... El incremento del ISD, un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República dice que la iniciativa de los proyectos tiene que provenir del Ejecutivo. La iniciativa provino del Ejecutivo. Pero puede mejorar ese proyecto de ley en la Asamblea. No significa, es que de lo contrario, ya no habría que mentirse diciendo que la iniciativa venga del Ejecutivo, sino tendría que decirse el proyecto que viene del Ejecutivo tiene que ser aprobado o en últimas rechazado por la Asamblea Nacional. No. Y yo te vuelvo a decir, ahí se habló con la experiencia de haber sido parte de la Comisión de Régimen Económico por 4 años y de haber presidido esta comisión durante 2 años. Precisamente en la ley del 2016, que mencionaste, una de las contribuciones que nosotros pusimos en la mesa es a que se grave a todos los bienes inmuebles que están en el Ecuador, aquí, pero que su propiedad está domiciliada en paraísos fiscales. Nosotros les pusimos un impuesto. Y solo eso, solo gravar, y esta es una cosa que también podría recogerse, solo gravar a las propiedades de bienes inmuebles que están en el Ecuador, pero que están domiciliadas en paraísos fiscales, le dio al país más de 120 millones de dólares. Una cosa que parecía que podía ser absolutamente intrascendente, que la incluimos en la Asamblea Nacional. Entonces, desde luego que en la Asamblea Nacional se puede aprobar, ¿sí? Desde luego que en la Asamblea Nacional se puede introducir. Que finalmente terminan siendo aportes que le benefician al propio Estado central. Le benefician al Estado y le benefician al gobierno en un momento como en el que este momento se vive. Pero vuelvo a decir, tiene que haber un compromiso, porque ¿qué es lo que pasa? Mucho se discute, mañana, ahora el informe de mayoría puede aprobarse con el impuesto del IVA, puede aprobarse con las otras. Como en el caso de la Revolución Ciudadana, y lo habrán discutido ustedes, Virgilio, ayer en la entrevista de las últimas que he escuchado del presidente Noboa, ha dicho, vamos a un impuesto mixto, al incremento del IVA mixto, es decir, un punto fijo, que el IVA suba de 12 a 13, y 2 que serían temporales, que podrían ser por 3 años. Hasta 2026. Temporales por 3 años. Esa propuesta para la Revolución Ciudadana no le causa gracia. En el 2026 dirán que ya se ha asumido en la economía ya quedémonos nomás de así. Los 3 puntos y que ya para qué vamos a discutir. Y si es el argumento de la guerra interna, no, ya en el 2026, cuando ha pasado la campaña electoral además, ya dirán que no es suficiente y entonces que hay que subir a 19, 20 y nos pondrán como ejemplo otros países sin considerar que aquí estamos en una economía dolarizada. Entonces, nada que es por 3 años es temporal, ¿sí? Nosotros hemos señalado con claridad, no estamos de acuerdo porque afecta a la mayoría del país, afecta sobre todo a los que ya han sido más golpeados por la violencia, los sectores populares y los sectores medios. Y pone en crisis, este debate pone en riesgo que se mantenga este acuerdo que ha permitido hasta ahora avanzar en la aprobación de las leyes que ha enviado el presidente de la República, porque además hay otra tercera opción. El Partido Social Cristiano dice que propondrá como alternativa el incremento del IVA, una contribución que la paguen las empresas que generan utilidades y que en 2 años el Estado podría recaudar 1.040 millones de dólares. O sea, van a haber 3 informes de este paso. Es que hay alternativas. O sea, lo único que esto demuestra es que hay alternativas. Si sale el proyecto ahora, el viernes seguramente se debatirá, será el primer debate, y luego la comisión tiene 4 días para discutir lo que son propuestas para el segundo debate. Y si es que luego no se aprueba en el Pleno el informe de mayoría, puede coincidirse, puede conocerse lo que es el informe que se conoce como de minoría. Y de esa forma, ahí sí podrían o deberían unificarse los criterios para poder tener un texto alternativo. Ahora, ¿qué pasa? Si hay ese texto alternativo, vamos a suponer, y la Asamblea logra aprobar el proyecto sin incluir el IVA, ¿qué es lo que pasa?
que esto va también a conocimiento del Ejecutivo y el Ejecutivo puede introducir nuevamente el tema de los tres puntos del IVA. Algunos dicen, no, porque esto sería modificar. No, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara. Lo que no se puede introducir son cosas que no hayan estado en el proyecto, pero los 3 puntos del IVA sí estaban en el proyecto. Entonces, con ese argumento, el Ejecutivo podría, aún que el del texto de la Asamblea no salga con los 3 puntos del IVA, el Ejecutivo podría incluirlos. Por eso hace falta seriedad política y hace falta que el gobierno entienda que sobre estos otros aspectos, como el de la focalización de los combustibles o como el que tiene que ver con un IVA mixto, sí, son propuestas que no hay que negarse a discutir, que es posible discutirlas. Distintos sectores sociales, incluso el propio dirigente de la CONAIE, que ha sido aludido, no veo por qué, es parte de desperdiciar precisamente especie de acuerdo respecto al tema de seguridad. Pero no le ha invitado a dialogar, sí. Le ha dicho a Leonidas Diza que cuando quiera puede sentarse a dialogar. Pero incluso ahí, o sea, solo esto es para ejemplificar que el conjunto de sectores están dispuestos a discutir temas como estos. Discutamos la focalización, discutamos cómo puede hacerse el tema de un IVA mixto, pero demos tiempo para eso. Suplamos las necesidades y las urgencias en este momento, aprobando lo que la Asamblea ha planteado como alternativas, con lo que fuerzas como la Revolución Ciudadana han planteado como alternativas. Impuestos a la banca, impuestos a las farmacéuticas, impuestos extraordinarios a las empresas que más ganan, impuesto a la salida de divisas, ¿sí? ¿Quién? Y el recorte del gasto público, porque esa es una de las tesis que sostiene el Partido Social Cristiano, sectores vinculados con gremios empresariales, del comité empresarial, algunos otros sectores políticos también, y el propio Noboa, que ha dicho al menos $1,000 millones de recorte en el gasto. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Es que eso es lo que hay que seguir, porque el problema es siempre esta discusión, ¿no?, de más, menos Estado. No, el Estado que se necesite. El Estado que en esta situación hay como quitarle recursos a la seguridad, en esta situación que vive el país hay como restarle recursos a la educación, a la salud. Entonces estas son cosas que se dicen, ¿sí?, que son parte de los dogmas precisamente neoliberales, pero que no responden a la situación concreta. Nosotros lo que decimos es, en este momento, el presidente envió por un proyecto por 1,100, se le está entregando fuentes alternativas. Bueno, aprovechemos que hay esos recursos y mientras tanto que se gana tiempo para poder discutir estos otros temas más profundos que son necesarios debatirlos, que son necesarios poder tener una posibilidad de realizarlos también sin que afecten a los sectores populares. ¿Por qué no pensar? Solo estoy señalando ideas en que una posibilidad de focalización de los subsidios es estableciendo cuál es un consumo básico de energía. Quien consume más electricidad, ¿sí?, por lo general, consume también otras fuentes energéticas, consume más gas. Entonces, si se vincula ahí, puede haber una pista de por dónde puede ir la focalización. Son temas que sí se deben de discutir. El tema de la focalización de combustibles, el tema que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el IVA, con posibilidades de subida del impuesto a consumos especiales o este IVA mixto, son temas que deben ser discutidos, pero se requiere hacerlo con estudios técnicos, se requiere hacerlo de manera absolutamente seria, virando las repercusiones para que no se afecte a los que ya han sido golpeados, tanto por la situación de pobreza como por la violencia. Muchísimas gracias, Virgilio, siempre un gusto tenerla acá, muy gentil. Virgilio Hernández, parlamentario andino, ex asambleísta, dirigente político que ha estado con nosotros, 8:46, una pausa, volvemos.